Unas mañanas llegaban pesadas, como si el propio aire ejerciera presión, y no tenía nada que ver con las nubes ni con la lluvia. Eleanor Harley sintió esa familiar tensión agarrotarle la nuca en el instante en que su bota pisó las tablas del porche. Era ese tipo de instinto en el que una mujer que había pasado años viviendo en soledad en tierras duras aprendía a confiar. Aunque no pudiera ponerle palabras, se quedó inmóvil allí mismo. Con la taza de estaño de café aún tibia en la mano, dejó que su mirada vagara lenta y esteadamente por el campo abierto hasta fijarse en la fuente de aquel malestar. 3 jinetes permanecían inmóviles en la cresta oriental. Siluetas oscuras recortadas contra el cielo pálido, simplemente observando. Había visto muchos jinetes en su vida. Había visto llegar problemas más de una vez. Pero esos 3 no se comportaban como solían hacerlo los problemas. Sin avance lento, sin desplegarse para flanquear, sin movimientos inquietos. Simplemente mantenían su posición, como una pregunta suspendida en el silencio justo antes de que alguien finalmente la pronuncie. Y Eleanor Harley, que había llevado un secreto encerrado tan profundamente dentro de sí durante 27 largos años que casi se había convencido de que todo era solo el fantasma de un recuerdo, sintió como algo frío y vivo se removía detrás de sus costillas. Algo que aún no podía nombrar y para lo que no estaba preparada. No se precipitó hacia adentro para buscar su Winchester. Lo consideró de la misma manera en que consideraba la mayoría de las cosas en esos días, con calma, con pragmatismo, midiendo la distancia, contando a los hombres, leyendo la postura relajada de los caballos, cuyos jinetes no mostraban prisa por cerrar la brecha. Si hubieran cabalgado hasta allí para tomar algo, ganado, suministros, su vida. No estarían apostados allá arriba, a plena vista, permitiendo que ella los detectara desde el primer momento. La gente con malas intenciones no suele anunciarse en la suave luz gris del amanecer para luego sentarse con paciencia. Así que levantó la taza nuevamente, tomó otro sorbo lento y mantuvo su mirada fija en ellos mientras ellos sostenían la suya. Tras un rato, se dio la vuelta, entró por la puerta, terminó las sobras frías de la cena de la noche anterior, se calzó sus gastadas botas y comenzó con las tareas del día. 2 veces más, antes de que el sol alcanzara su cenit, miró hacia esa cresta, seguían siendo 3 formas oscuras. La tercera vez que miró, solo quedaban 2. Y entonces, justo cuando clavaba el último clavo en el poste agrietado de la puerta que llevaba 3 semanas queriendo arreglar, el ritmo constante y pausado de los cascos llegó sendero arriba desde el este. Se enderezó, se limpió el sudor de la frente y esperó. Eran 3 jinetes, tal como había contado desde lejos. Avanzaban holgadamente, en fila india. El hombre mayor iba a la cabeza, tendría unos 60 inviernos a cuestas. Llevaba el cabello largo y oscuro entrecano, y su rostro estaba tallado por décadas de leer una tierra dura e implacable. Sin pintura de guerra, sin rifle ni pistola visibles a esa distancia, aunque ella sabía mejor que nadie que eso no garantizaba seguridad. Los 2 más jóvenes detrás de él, de 30 años o menos, se mantenían erguidos y alertas. Ese tipo de vigilancia silenciosa que los muchachos aprenden temprano, cuando cada sombra puede significar algo. Detuvieron a sus caballos junto a la verja. El hombre mayor encontró la mirada de Eleanor a través de la valla de madera partida con una mirada oscura y firme. «Estamos buscando a una mujer», dijo. Su inglés era cuidadoso y mesurado. Cada palabra se posaba como la de un hombre que habla una segunda lengua que ha aprendido a confiar tras muchos kilómetros difíciles. Una mujer que fue una niña que viajaba hacia el oeste con su familia, quizás hace 27 años, quizás más. Eleanor lo estudió a él, luego a los 2 de atrás, y volvió a él. Muchas mujeres encajan en esa descripción, respondió. Esta estaba cerca del cruce de Dry Creek. Él hizo una pausa. Había un campamento militar allí a finales del verano. Soldados, prisioneros apaches. Una joven bajó de un carro y se plantó en medio del camino. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. El café del desayuno se convirtió en plomo en su estómago. Podía sentir su peso. La mañana ya se había calentado lo suficiente como para que se hubiera quitado la chaqueta, pero de repente un escalofrío le recorrió la piel. 27 años. 27 años. No se lo había mencionado a nadie. Ni a su padre después de aquel terrible día,
Él nunca quiso que ese recuerdo saliera a la luz nuevamente. Ni a Thomas, en todos los años tranquilos de su matrimonio. Ni a un alma en todos los países que había cruzado desde entonces. Lo había sellado tan herméticamente que hubo largos periodos en los que casi podía fingir que nunca ocurrió, que era solo una mala sueño, un miedo infantil. Excepto por la fina cicatriz blanca a lo largo de su mandíbula, que aún marcaba el lugar donde el anillo del soldado le había rasgado la piel cuando su puño conectó. Y las cicatrices no mienten como a veces lo hacen los recuerdos. Entrad, dijo, y abrió la verja de par en par. No tenía mucho, pero ofreció lo que tenía. Agua fría y limpia del pozo, la única cosa fiable en esa zona árida del país. Un poco de carne seca y una sartén con pan de maíz del día anterior, aún envuelto en un paño. Sacó todo al porche. El hombre mayor se sentó en el escalón. Los dos más jóvenes ocuparon puestos discretos en el patio, lo suficientemente cerca para oír, pero lo bastante lejos para mostrar que no presumían de una bienvenida que aún no se habían ganado. El hombre mayor dijo su nombre sin que se lo pidieran. Chayton. Dijo, de la manera en que uno da su nombre cuando pretende hablar con franqueza y empezar desde cero. Explicó que su padre lo había enviado. ¿Tu padre? Preguntó Eleanor. Ahora es anciano. No verá otro invierno, respondió Chayton. Bajó la mirada a sus manos por un instante, luego la levantó de nuevo. Ha estado buscando a esta mujer durante muchos años. A la mujer del camino. La describía a menudo. Pelo rubio, muy joven, sangre en la cara cuando finalmente se apartó. La sangre provenía del anillo del soldado. El sonido de aquel golpe había sido sordo y pesado. Ella cayó de rodillas en el polvo. Y lo más extraño que aún conservaba de ese instante, las cosas que nunca llegó a entender del todo, era que incluso al caer, no había abandonado el camino. Se mantuvo firme hasta que las voces agudas de los oficiales que llegaban cortaron la tensión, hasta que quedó claro que la violencia contenida en aquel campamento no iba a estallar como parecía dispuesta a hacerlo. Era yo, dijo. Tenía 17 años. Chayton la observó con la misma atención calmada y medida que había mostrado desde que bajó cabalgando de la cresta. Sin shock, solo la tranquila asentimiento de un hombre que había sido enviado a encontrar a una mujer específica. La había encontrado y ahora estaba listo para lo que viniera después. El nombre de mi padre no te sonará, dijo. Tenía 12 años cuando los soldados lo retuvieron en el cruce. Recuerda tu rostro. Se lo ha contado a sus hijos y a sus nietos. Cada año, en la reunión de invierno, cuenta la historia. Eleanor había dejado de comer. Acunaba la taza de estaño con agua entre ambas manos, como hacía desde pequeña cuando necesitaba algo real para anclarse. Nunca supe qué fue de ellos, dijo. Después de que mi padre me alejara, pasé años preguntándome. Algunos no sobrevivieron, dijo Chayton con llaneza. Sin suavizarlo. De la manera en que se dice una verdad dura a alguien a quien respetas. Ese año fue brutal, pero la mayoría vivió. El oficial que llegó cuando empezaron los gritos, era un hombre justo. Destituyó al sargento del mando sobre los prisioneros y los trasladó a la reserva, en lugar de hacer lo que el sargento había planeado. Guardó silencio un momento. El sargento había planeado otra cosa. Eleanor sabía exactamente qué había planeado el sargento. Lo había sabido a los 17 años, parada en ese camino con el corazón latiendo con tanta fuerza que apenas podía oír a su padre gritar su nombre. ¿Desde el carro? Lo había sentido en ese lugar profundo interior que reconoce la crueldad antes de que la mente encuentre las palabras. Se había metido en ese camino porque tenía 17 años y aún no había aprendido la fría aritmética que practican los adultos, sopesar riesgo contra recompensa. Llevar ese cuidadoso registro mental que la mayoría de los adultos llevan sin siquiera darse cuenta. No había aprendido esas matemáticas cautelosas entonces. Simplemente había visto los rostros de aquellos niños, pequeños, asustados, atrapados en algo mucho más grande que ellos. Y sus pies la habían llevado adelante antes de que su mente pudiera alcanzarla. Su padre nunca volvió a mencionar el tema. Claro, había tenido miedo por la vida de ella en ese momento, pero en el fondo, temía lo que aquello decía sobre su hija, meterse en una pelea que no era suya. En aquellos años ásperos,
No te metías en problemas así si querías llevar las cosas fácilmente con la gente de alrededor, con la ley, con la forma en que funcionaba el mundo. Ella lo había entendido sin que nadie tuviera que explicárselo. Ese mismo día, había empujado el recuerdo hacia abajo y había comenzado a arrastrar esa tumba invisible con cada paso del sendero desde entonces. Thomas falleció 2 inviernos atrás, consumido por el amargo frío de febrero, sin saber nada de ello. Había sido un hombre sólido, constante, paciente, ordinario en el mejor sentido, que la había amado en silencio durante 22 años sin llegar a comprender completamente las partes de ella que mantenía ocultas. Murió sin darse cuenta de que la mujer que compartía su cama guardaba una cámara secreta dentro de sí, cerrada con llave alrededor de una tarde abrasadora en un cruce a finales de verano. Más de una vez había pensado en contárselo. Incluso ahora no podía decir plenamente por qué las palabras nunca llegaron, si siendo honesta consigo misma, de la manera recta que había aprendido a ser desde que el rancho cayó bajo su responsabilidad exclusiva, no era el juicio lo que temía. Era el terror de que hablarlo en voz alta la obligara a enfrentar la fría verdad. Quizás no había cambiado una maldita cosa. Quizás los prisioneros fueron reunidos y asesinados una semana después, o un mes después, de todas formas. Quizás ese oficial que llegó había sido decente durante una tarde calurosa y luego les dio la espalda al día siguiente. Quizás ella había recibido el anillo del soldado en la mandíbula, probado la sangre, subido de nuevo al carro, y su padre había chasqueado las riendas, y todo el mundo siguió rodando y cambiando. Ese era el verdadero peso que había estado arrastrando. No el acto en sí, sino la interminable incertidumbre. ¿Cuántos eran?, preguntó, con la voz baja, los ojos puestos en el cruce en su mente. 31, respondió Chayton. Hombres, mujeres, niños, algunos ya enfermos. Hablaba con la exactitud silenciosa de un hombre que había dado ese recuento más de una vez, que conocía el valor de obtener el número correcto. El primer año fue duro, pero la mayoría sobrevivió. Mi padre fue uno de ellos. Crió una familia, se convirtió en jefe de nuestro pueblo. Los lideró durante 15 años a través de una tierra que se encogía un poco más cada temporada a medida que las cercas de alambre avanzaban. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No es un hombre fácil. Ha cargado con ira. Ha cometido errores. Pero nunca, ni una sola vez, dejó de contar la historia de la niña en el camino. Uno de los hombres más jóvenes se había sentado con las piernas cruzadas en la tierra del patio, con los ojos fijos en el ganado con esa calma y enfoque constantes. El otro estaba de pie con facilidad junto al abrevadero, las manos sueltas a los lados, sin tensión, sin prisa. Ninguno de los dos la hacía sentir acorralada como lo hace el peligro real. Comprendió entonces que era a propósito. Le estaban dejando el porche, dándole espacio para respirar. ¿Qué hará cuando se lo digas?, preguntó ella. Cuando vuelvas. Morirá, dijo Chayton. Sin dureza, solo un hecho plano. Está listo. Ha estado esperando escuchar que viviste. Que construiste algo aquí. Miró a su alrededor, la casa baja, el granero desgastado, el corral, la larga extensión de crestas que se extendían en todas direcciones. Parece que lo hiciste. Ella dio vueltas a los números en su cabeza. Un niño de 12 años en un polvoriento cruce, ya preparado para lo peor. Observando a una extraña intervenir y romper el ritmo mortal de la mañana lo suficiente como para permitir que se colara un final diferente. Ese niño guardando el rostro de la extraña en su memoria durante 27 años, enviando a su propio hijo a través de un país duro y vacío para rastrearla. El hijo ahora sentado en el escalón de su porche teniendo esta conversación. No porque ella hubiera hecho algo que los periódicos imprimirían, no porque nadie le hubiera puesto una medalla, sino porque una persona importante lo había visto, lo había retenido y nunca dejó que se desvaneciera. Dile, dijo, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. Dile que pensé en esos niños cada año. Que nunca supe qué pasó después. ¿Qué saber?, vaciló, tomó aire, se estabilizó. Dile que me alegra que haya importado. Chayton sostuvo su mirada durante un largo compás. Luego dijo. Él ya sabe que los llevaste en tus pensamientos. Lo dijo muchas veces.
Dice, una persona que interviene así y no siente nada después es de una raza diferente. Él sabe que lo cargaste. Se sentaron en silencio después de eso. El tipo de silencio que hace su propio trabajo, alisando bordes que las palabras solo roguerían. El sol había despejado completamente la cresta oriental ahora, vertiendo esa feroz luz implacable del verano alto del campo que hace que la tierra parezca afilada, brillante y casi demasiado real. El ganado se había alejado de su grupo matutino, mirando hacia el este, y había vuelto al pastoreo lento y constante del día. Pasado un rato, Chayton metió la mano dentro de su abrigo. Lo que sacó era pequeño, desgastado por el tiempo. Un collar de turquesas engarzadas en plata que había sido martillada hacía mucho tiempo y oscurecida por años de ser sostenida cerca. Lo extendió a través del espacio entre ellos. Ella lo miró un momento antes de alcanzarlo, porque whatever llevaba consigo se sentía demasiado pesado para tomarlo a la ligera. Era de su madre, dijo Chayton. La tenía consigo cuando los soldados los tomaron en el cruce. La guardó durante todo lo que vino después. La sostuvo durante 27 años para dársela a la mujer del camino. Era lo más preciado que poseía. Y no tenía otra manera de decir lo que necesitaba decir. Las piedras de turquesa brillaban en un azul verdoso profundo, como agua reposando sobre cobre viejo. Cada una era un poco diferente, como siempre son las cosas hechas a mano. Ella giró el collar lentamente entre sus dedos. La plata se sentía suave donde las manos del anciano la habían desgastado durante décadas. Él no me conoce, dijo, con las palabras saliendo más suaves de lo que pretendía. Conoce una cosa sobre ti, respondió Chayton. Sabe que en el peor día de su vida, cuando tenía 12 años y todos a su alrededor ya habían aceptado el fin, una niña que nunca había visto antes bajó de un carro y se interpuso entre ellos y lo que fuera que venía. Dice que eso es suficiente para conocer a una persona. Eleanor dejó el collar sobre su rodilla y presionó ambas palmas planas contra sus muslos para detener el temblor. Era el movimiento práctico en el que había confiado durante 30 años. Agarrarse a algo sólido cuando el mundo interior comenzaba a tambalearse. La madera del porche bajo sus manos estaba tibia por el sol y áspera por las estaciones de viento y lluvia. Se concentró en esa textura. Pensó en todos los giros silenciosos que cambian el mundo sin que nadie lleve la cuenta. Las pequeñas resistencias, las breves negativas, los momentos en que alguien actúa antes de haber tenido tiempo de calcular el costo. Para cuando el precio importa, el momento ha pasado, y lo hecho está hecho para siempre. Ella había hecho una de esas resistencias una vez, en el calor abrasador de una mañana de finales de verano en un cruce, y había pasado 27 años preguntándose si había servido de algo. Había servido. Esa era la simple verdad que Chayton le estaba trayendo, sentado allí en su escalón. Sin palabras elegantes, sin ceremonia, solo el hecho de que él estuviera allí. Su padre lo había enviado. Su padre había guardado ese collar cerca durante 27 años. Su padre estaba muriendo y quería cerrar el círculo antes de cruzar al otro lado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras se levantaban hacia la verja. Chayton esperó. ¿Qué clase de hombre se convirtió? Tu padre. No me refiero al jefe, quiero decir al hombre en sí. Él absorbió la pregunta. La consideró. Es el tipo de hombre que repite las mismas historias viejas una y otra vez, dijo Chayton, convencido de que la gente que le importa no se da cuenta. Pero siempre lo hacemos. Un calor tenue se filtró en las líneas de su rostro. No era exactamente una sonrisa, pero se le acercaba lo suficiente como para sentirse como tal. Es del tipo que estudia el cielo antes de que llegue una tormenta y jura que es el único que ve lo que se avecina. Se ha equivocado en eso toda su vida. Chayton hizo una pausa entonces, y el silencio llevó un calor gentil que no había estado en su voz antes. También es el tipo de hombre que guardó un collar durante 27 años porque creía que la mujer del camino aparecería algún día. Nos dijo que siguiéramos buscando. Así que lo hicimos. Pasó por la verja que ella sostenía abierta para él. Se montó en la silla con la gracia automática y suave de alguien que ha pasado una vida haciendo que ese movimiento se sienta tan natural como respirar. Los dos hombres más jóvenes montaron detrás de él.
Giraron sus caballos hacia el este, de regreso hacia la cresta. Chaiton, lo llamó ella. Él detuvo a su caballo y miró hacia atrás por encima del hombro. Gracias por venir. Desde la silla, la estudió durante un largo momento, llevando esa misma mirada tranquila y nivelada que había usado desde el momento en que cabalgó a través de su verja al amanecer. Mi padre estará contento, dijo. Eso es suficiente. Cabalgaron cuesta arriba por la larga pendiente en fila india, la misma línea steady con la que habían bajado. Y ella se quedó mirando hasta que sus formas coronaron la cresta y desaparecieron contra el amplio cielo. La cresta quedó vacía de nuevo. Permaneció junto a la verja un buen rato después, con el collar descansando en una mano. La turquesa había absorbido el calor de su palma. La vieja plata martillada se sentía suave como la mantequilla donde los dedos del anciano la habían desgastado a lo largo de 27 años de fiel portación. Pensó en su padre, muerto desde hacía muchos años, que había chasqueado las riendas y alejado el carro de aquel polvoriento cruce sin mirar atrás jamás, y que había pasado el resto de sus días negándose a hablar de lo que su hija había hecho allí, en el camino. Pensó en Thomas, en la habitación oculta dentro de ella que él nunca conoció, y en cómo, si todavía estuviera aquí esta noche, le habría contado todo mientras él estaba junto a la estufa preparando café como siempre hacía después de largas mañanas calurosas. Pensó en el sargento cuyo anillo había dejado la fina línea blanca a lo largo de su mandíbula, y si aquella tarde había cruzado alguna vez su mente de nuevo, o si simplemente se había deslizado Ofel como la lluvia sobre una roca plana. Pensó en el niño, de 12 años, ya preparado para el fin de todo, y cómo había visto la mañana girar en una dirección que no tenía derecho a esperar, y cómo había llevado esa tranquila astonishment en su pecho durante el resto de sus días. La astonishment de que, solo una vez, el mundo lo hubiera sorprendido y resultara más amable de lo que todas las señales prometían. Esa pregunta permanece en una persona para siempre. ¿Has hecho algo que importaba sin llegar a descubrir si lo hizo? Nos gustaría escuchar tu respuesta en los comentarios. Hay un tipo especial de dolor en las buenas obras hechas en secreto. Las costosas, aquellas que nadie ve. Nadie escribe. El dolor no está en el hacer. El dolor está en no saber nunca después si fue real, si duró. Si ese pequeño cambio que hiciste en una mañana difícil onduló hacia algo perdurable. La mayoría de la gente va a su tumba sin saberlo. Arrastran esa incertidumbre como Eleanor Harley la arrastró una vez, sellada, privada, lo suficientemente pesada algunos días para cambiar la sensación de la luz solar ordinaria. Pero en esa mañana particular, bajo el resplandor agudo e implacable de un verano que ya la estaba poniendo a prueba de una docena de maneras, pequeñas y prácticas, 3 jinetes habían bajado de la cresta oriental y entregado la única cosa que nadie más le había dado jamás. Había importado. El niño había vivido. Había crecido hasta convertirse en un hombre que guardaba un collar cerca, que enviaba a su hijo a través de tierras ásperas y vacías para encontrarla, que se aseguraba de que sus nietos conocieran la historia. No como una noción bonita, no como un cuento para sentirse bien, sino como un hecho frío y duro sobre una mañana específica. Que a veces un extraño se interpondrá entre tú y lo peor que viene y se irá sin pedir nada a cambio. Ella volvió al trabajo del día. Un rancho nunca se queda sin tareas. El segundo abrevadero se estaba quedando bajo de agua. La cerca trasera aún necesitaba reparación antes del anochecer. Se puso a ello con steadiness, el collar guardado dentro del bolsillo de su camisa, presionado cálido contra su piel, para que sintiera su peso gentil con cada paso. Al caer la tarde, lo colgó en el clavo junto a la puerta, el mismo clavo donde Thomas solía colgar su sombrero. Pertenecía allí. Parecía algo que finalmente había encontrado su camino a casa. La vieja frontera no llevaba libros de las acciones silenciosas. Elevaba leyendas alrededor de tiroteos, largas travesías, hombres que cabalgaban duro y morían memorablemente. Pero debajo de todo eso corría otra frontera, una de momentos sin marcar, de cosas hechas en el espacio estrecho entre lo que era y lo que estaba a punto de ser. De una joven que caminó hacia un camino antes de tener tiempo de pensarlo. De un niño que observó y nunca olvidó. De un hijo que cruzó un país duro para atar un cabo suelto que había quedado colgando durante media vida. Ese oeste no dejaba titulares.
Dejaba cicatrices a lo largo de las líneas de la mandíbula y collares colgados junto a los marcos de las puertas. Y una certeza silenciosa Kerit Depp en los huesos de aquellos que la habían ganado. Lo que hicieron fue real. El collar permaneció en ese clavo durante el resto del verano abrasador y hasta el largo y lento otoño que siguió. Cada mañana, cuando Eleanor Harley se ponía su abrigo y pasaba la mano junto a él para alcanzar el pestillo, sentía lo que contenía. No un peso que la arrastraba hacia abajo en Immoor, sino un recordatorio steady. Las cosas que haces antes de que la vida te enseñe cautela son a veces las cosas más verdaderas que jamás harás. Que alguien que observa desde el otro lado de un cruce de finales de verano podría llevar el recuerdo de ti, durante 27 años. En una tierra que se movía rápido y olvidaba más rápido, algunas cosas se guardaban cerca, se llevaban lejos y se traían de vuelta exactamente cuando más se necesitaban. Ella se había mantenido firme en un camino a los 17 años y se había negado a ceder. Le costó un golpe, una cicatriz, décadas de preguntarse. Le dio a un niño de 12 años una razón para creer que el mundo aún podía sorprenderte con misericordia. Ambas verdades sostenidas a la vez, y en la quietud de su porche, al cierre de otro largo día, con la tierra plegándose en la oscuridad a su alrededor y una taza de estaño de café enfriándose en sus manos, Eleanor Harley se sentó con ambas, y por primera vez en años incontables, descubrió que podía sostenerlas steady sin un titubeo. Si esta historia se quedó contigo, deja un like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho si esos jinetes hubieran aparecido en tu porche preguntando por algo enterrado en tu pasado?